Hola, bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en la radio, en estos días, en esta semana, ¿no? Donde se conmemora el Día Mundial del Cáncer Pulmonar. ¿Sabían ustedes que las personas que no fuman también están expuestas a lo que se ha llamado los fumadores pasivos también? Bueno, ¿cuál es la prevalencia en nuestro país? ¿Qué ha pasado también en estos años de COVID? Tiende a confundirse quizás el diagnóstico y eso qué implicancias tiene en el desarrollo de esta enfermedad que en el año 2020 al menos fue responsable de cerca de 3.500 muertes en nuestro país. Para hablar sobre esto, aclarar todos los conceptos, nos acompaña, le agradecemos desde ya, la doctora María Paz Saavedra. Ella es neumóloga del equipo de cáncer pulmonar del Instituto Nacional del Tórax. Doctora Saavedra, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy importante, ¿no? Hablar también de este cáncer que entendemos tiene una alta mortalidad, ¿no? Vamos primero con la prevalencia. ¿Cuánto está afectando este cáncer en nuestro país? La verdad es que este cáncer en nuestro país es una de las principales causas en relación a las neoplasias. Es la primera causa de muerte en Chile por cáncer desde el 2020 en adelante. Y lamentablemente tenemos pocos registros, se sabe poco de esta enfermedad en concreto. Lamentablemente hay un subdiagnóstico muy importante, por lo tanto hay una gran cantidad de pacientes que hemos estado perdiendo en los últimos años, que se calculan que son más de 500 pacientes al año. Uy, más de 500. ¿Y por qué hay tanto subdiagnóstico? Porque es una enfermedad que debuta con síntomas que son muy tardíos, cuando ya el tumor está comprometiendo ciertas estructuras que están dentro de la caja torácica, y por lo tanto en esas condiciones obviamente la etapa es más avanzada y por lo tanto el pronóstico es más malo en cuanto a la sobrevida. Estamos hablando de qué perfil de persona. Yo mencionaba el tabaquismo, por ejemplo, ¿no? Que es lo que primero a uno se imagina de personas fumadoras activas, ¿no? Pero algún grupo etario, hombres, mujeres, ¿dónde se concentran quizás estos casos? Cosas muy relevantes son que el principal factor de riesgo prevenible para un cáncer de pulmón es el tabaquismo. Lamentablemente en nuestro país más del 30% de la población fuma. Los últimos años, en la última encuesta de salud del año 2017, lamentablemente las mujeres están llevando la delantera, sobre todo en el grupo de los 20 y los 40 años. Y este es un factor de riesgo que en teoría debiésemos estar bien avanzados en prevenirlo y lamentablemente no vamos muy bien. Hay otros factores de riesgo que tienen que ver con antecedentes familiares, con exposición a ciertos contaminantes como puede ser la contaminación ambiental, la contaminación por biomasa en el sur de nuestro país, la exposición a radón, arsénico, varias otras cosas más, pero que la verdad es que no se comparan en peso con el tabaquismo. Tabaquismo activo y pasivo también. ¿Qué pasa con las personas que sin ser fumadores o fumadores activos, ¿no? Se exponen al humo? Efectivamente, eso también es un factor de riesgo, está archi escrito en todas las publicaciones internacionales y nacionales. Todos los ambientes que sean contaminados por humo de cualquier tipo son un factor de riesgo finalmente para desarrollar la enfermedad. Usted decía que es la primera causa de muerte desde el año 2020. ¿Qué ha pasado desde esa fecha o por qué uno entiende a pensar que ha ido aumentando o aumenta el diagnóstico? ¿Qué cambió para que alcance este nivel el cáncer al pulmón? Varias cosas. Lo primero es lo que está demostrado y lo que han ido exponiendo todos los organismos internacionales que tienen que ver con las estadísticas de cáncer, que son principalmente Globocan o CIR, que son internacionales. Y ellos lo que habían planificado es que entre el 2020 y el 2040 la incidencia a nivel mundial va a ir aumentando. Y en nuestro país aún más que la tasa que se espera a nivel mundial. El problema de esto es que además como hay un subdiagnóstico, en Chile la incidencia y la prevalencia es muy similar, porque además los pacientes debutan en etapas muy avanzadas donde la sobrevida es muy mala. Por lo tanto, incidencia y prevalencia y mortalidad, son casi equivalentes. Entonces ahí tenemos un problema. El problema también es que los pacientes acceden de manera no oportuna al diagnóstico. Y eso es algo que tenemos que nosotros ir manejando, optimizar las herramientas que ya tenemos disponibles como el GES de cáncer de pulmón, para tratar de que los pacientes lleguen a tiempo tanto al diagnóstico como al tratamiento. ¿Qué ha pasado con las campañas por el tema del tabaquismo? Sobre todo, usted mencionaba esta cifra, cerca del 30%, ¿no? De los fumadores. Hace años que estamos viendo estas campañas, que las cajetillas u otro tipo de medidas para evitar justamente esto, pero no ha tenido los resultados esperados, ¿o sí? Hay ciertos grupos etarios en los cuales se ha ido logrando disminuir el tabaquismo. Por ejemplo, los hombres sobre 50 años han bajado la tasa, los jóvenes también hay un grupo etario que también ha disminuido su tabaquismo, pero aquí tenemos varias áreas en las cuales uno puede actuar en relación en el fondo a la prohibición del tabaquismo, y acá se han logrado avances en ciertas áreas y no en todas.
La que se sabe que es lejos la más costo efectiva es el aumento de los impuestos y la gran mayoría de los países les cuesta ponerse los que sea más pantalones, caro fumar. efectivamente, y subir el impuesto. Se supone que el mínimo de impuestos que uno debiese tener en un país que tiene la intención de prevenir el tabaquismo o de favorecer el cese del hábito tabáquico es al menos un impuesto del 10%. Bajo eso, la verdad es que no es mucho lo que aporta. Por lo tanto, en ese sentido hay mucho que avanzar todavía. Hay varios mitos también con respecto al tabaquismo, que sabemos que no solamente incide en este tipo de cáncer, sino que entiendo que en muchos otros también, que dicen que, claro, cuando uno deja de fumar se limpia el cuerpo, que pasa un tiempo, un periodo, y se va limpiando y sacamos el rastro de ese daño en nuestro cuerpo. ¿Pero es tan así o no? ¿Se limpia el cuerpo? Es súper efectivo. Dentro de todos los prospectos y todo el material educativo que uno tiene para los pacientes, hay muchos en los cuales se explica que ya a la hora de haber dejado de fumar empieza a controlarse la frecuencia cardíaca, la presión arterial, a medida que van pasando los días va mejorando la capacidad funcional, aquellos que son tosedores crónicos, después de varios meses ya va disminuyendo esa tos, a partir de que pasan los años va disminuyendo el riesgo cardiovascular, que es muy importante, llega un minuto en que ha pasado los 5 o 10 años, ese riesgo cardiovascular se homologa al de un paciente que no tiene el factor de riesgo del tabaquismo. Y eso pasa lo mismo además con el cáncer de pulmón y el resto de los tumores que son también subsidiarios del tabaquismo. Pero estamos hablando de 5 o 10 años más o menos, ¿no? Para disminuir el riesgo. Uno lo escucha, ¿no? De repente dice, no, pero me fumo 2 al día, por ejemplo, que evidentemente va a ser menos malo que fumarse 2 cajetillas, pero de todas maneras se produce el daño, ¿no? Efectivamente, y además hay un factor genético que nosotros no tenemos la opción de controlar, por lo tanto no sabemos a quién le va a hacer más daño 1, 2, 10 cigarros, es imposible saber. Por lo tanto hay pacientes incluso que además el cáncer no está relacionado 100% al tabaquismo, sino que además tienen factores genéticos, como por ejemplo las mujeres que no son fumadoras y que tienen alteraciones, por ejemplo, del gen GFR. Que eso no lo conocemos a priori, evidentemente. Y no es además algo que uno pueda buscar en la población fácilmente. Doctora, ¿cuándo poner atención? ¿Cuándo empezar a controlarse quizás también este tipo de cáncer? Usted ha dicho que, claro, los síntomas son tardíos cuando la enfermedad ya ha avanzado. En ese sentido, ¿cuándo empezar a tomar estas precauciones, controlarse más allá, evidentemente, de los factores que uno puede controlar, vida sana y, evidentemente, dejando el cigarro, dejando el tabaquismo? Efectivamente, hay todo un área muy importante en la cual trabajar que tiene que ver con la detección precoz del cáncer de pulmón. Eso se logra principalmente en una población objetivo que nosotros llamamos, que son aquellos fumadores, tanto hombres como mujeres, que van en un rango etario entre los 50 y los 80 años, que fuman más de 20 paquetes año o que han suspendido el hábito tabáquico en el último periodo de 15 años. Esa es como nuestra población target a la cual nosotros tenemos que ir a evaluar. Existe la opción de hacer un escáner de baja dosis y con eso evaluar si los pacientes tienen riesgo durante la evolución del tiempo dentro de las imágenes. Van apareciendo nódulos, otras veces hay pesquisa en el fondo de tumores que ya han venido desarrollándose en el último tiempo. Por lo tanto, esa es como una etapa muy importante. O sea, las personas que nos están viendo entre 50 y 80 años, que fume menos de 20 cajetillas al año, o que hayan sido... Más de 20... ¿Más? Sí. Ya, o que hayan sido fumadores en los últimos 15 años, tienen que hacerse, tengan o no tengan síntomas. Efectivamente, o sea, consultar, en muchos lugares hay programas de tabaco, pueden ser derivados tanto de la atención primaria a otros lugares de mayor complejidad, donde además estamos haciendo pesquisa precoz, y la idea es que además si tienen síntomas es aún más importante que consulten precozmente. Hay otras patologías asociadas también al consumo del tabaco, como tiene que ver la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que vemos en un alto porcentaje de nuestros pacientes con cáncer. Por lo tanto, no solo sirve esa consulta precoz para el cáncer de pulmón, sino que además para otras patologías asociadas. Para todo también. Cuando hablamos de los síntomas, ¿qué síntomas son? Uno piensa en cáncer al pulmón y claro, se imagina una tos intensa y que no se quita, ¿no? Falta de aire, cansancio, los pacientes ya no pueden hacer lo mismo que antes, algunos no pueden caminar muchas cuadras, otros no pueden hacer sus cosas de la vida diaria. Muchas veces esta tos que tú mencionas es una tos que va aumentando en el tiempo, que se va haciendo más intensa, que no los deja dormir, que muchas veces puede tener expectoración con sangre, con estrías de sangre, los pacientes van bajando de peso, se comprometen del estado general, pueden tener anemia, dolor en alguna parte del tórax o en alguna otra parte donde tengamos una localización secundaria de la enfermedad, y todos esos síntomas derivan en el fondo del compromiso de estructuras por el tumor. Me imagino que en este periodo también con el COVID, ¿no? Muy asociado también a las neumonías, se tendía o se tiende todavía a confundir esos síntomas.
Efectivamente. Ahora, yo diría que para nosotros, los que trabajamos en cáncer de pulmón, el COVID ha tenido un rol que es bien desafiante. Uno, por un lado, porque inicialmente todos los pacientes quedaron un poco rezagados, consultaron muy tarde, que es lo que vimos inicialmente en la pandemia. Entonces fueron muchos los pacientes que llegaron en etapas muy avanzadas, a muchos no alcanzamos a ofrecerles tratamiento. Pero lo que hemos estado viendo en el último año y medio de la pandemia es que han llegado muchos pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón por hallazgo en las imágenes que se tomaron por COVID. Yeah. Entonces, eso ha sido una especie de referencia hacia nuestro screening de cáncer de pulmón. Y en estos pacientes, en el fondo, que consultan por COVID o se les hace imágenes porque han tenido una evaluación torpedeada por el COVID, en este escáner aparecen lesiones, se estudian y se confirma el cáncer de pulmón. Hemos tenido, la verdad, una suerte de poder encontrarnos con todo un grupo de pacientes que han sido pacientes en etapas más precoces, que se ha podido además ofrecer tratamiento curativo con cirugía y con tratamiento sistémico asociado, que no teníamos la opción de hacerlo antes. Y eso probablemente nos va a traer en el futuro un cambio a nivel de la epidemiología, van a aumentar las etapas en las cuales nosotros podemos ofrecer tratamientos curativos, y eso la verdad es que es algo que igual vamos a agradecerle a la pandemia. Claro, porque se demuestra, ¿no?, que con una pesquisa precoz se puede hacer un tratamiento y llegar a mejorar la calidad de vida y también los años, ¿no?, de vida. Porque entiendo que este cáncer, la sobrevida es menor, justamente por lo que estamos conversando, ¿no?, porque uno va a consultar cuando tiene síntomas que cuando ya es tardío. Y no está la costumbre. Si una mamá tiene cáncer de mama, por ejemplo, y está muy intensa también esa comunicación de la prevención, pero en el cáncer del pulmón uno incluso tiende a pensar, y le iba a preguntar, hay gente que no fuma, que desarrolla el cáncer al pulmón. Efectivamente, no solo yo, muchos de mis colegas en cáncer de pulmón sentimos que somos discriminados, por así decirlo, porque cuando uno piensa en el cáncer de mama, uno piensa en todo Pinky. Existe los camiones que iban a tomar mamografías a ciertos barrios en Santiago, existe una difusión súper importante en los medios de comunicación, diario, corridas familiares, caminatas de las municipalidades, pero pulmón es muy invisible. Entonces ahí hay todo un tema de difusión que tenemos que trabajar y que tiene mucho que ver con lo que uno hace en el día a día. Entonces, obviamente, si es que no es un cáncer visibilizado, la gente no va a consultar en forma precoz. Entonces, desde ese punto de vista, la difusión es súper importante. Y sobre todo, claro, para llegar a hacer un diagnóstico precoz, porque justamente, ¿cuánto es la sobrevida de alguien que se le diagnostica cáncer al pulmón? Hoy sí, los números son muy malos. De los pacientes en etapas avanzadas, que son el 80 o más en nuestro país, de este porcentaje, un 4% llega a los 5 años vivos. Es muy malo. Y esas son las cifras mundiales porque en Chile no existen. Entonces, probablemente nosotros tenemos aún menos sobrevida a 5 años. Y los pacientes en etapas más precoces tienen sobrevidas que van entre los 50%, el 80% aproximadamente. Pero esos son pacientes que son muy escasos en nuestro país. Sí. Algo mencionó la doctora sobre el tema de las regiones, ¿no?, de distintas prevalencias a lo largo de nuestro país. Vamos a conversar con eso después de esta pausa con la doctora María Paz Saavedra, es neumóloga del equipo del cáncer pulmonar del Instituto Nacional del Tórax. Eso y mucho más a la vuelta de esta pausa. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso BioBio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso BioBio. BioBio, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Seguimos conversando con la doctora María Paz Saavedra, ella es neumóloga del equipo de cáncer pulmonar del Instituto Nacional del Tórax, en esta semana, ¿no?, donde se conmemora el Día Mundial del Cáncer Pulmonar, justamente para generar conciencia, y sobre todo, doctora, para llamar a hacerse los controles, porque ya hemos conversado, ¿no?, que los síntomas que aparecen con este cáncer en general son más bien en una época tardía o avanzada de la enfermedad. Hablábamos antes de la pausa, doctora, de que no es la distribución de esta enfermedad no es igual a lo largo de nuestro país, ¿no? Hay regiones que obviamente tienen más incidencia de cáncer de pulmón. Probablemente la zona norte ha sido como la más relacionada al cáncer de pulmón con el tema de la contaminación, pero también la zona de la Araucanía es muy alta en prevalencia y tiene también mucho que ver con la contaminación por biomasa. Es una costumbre súper arraigada en esas regiones del sur que la gente calefacciona con carbón, la cocina leña. Se usa el humo para distintas cosas y esa es una fuente súper importante de contaminación. Tenemos además las últimas encuestas que hablan de lo difícil, por ejemplo, que es el acceso a un buen diagnóstico en la zona de la Araucanía, donde está demostrado que tienen mala conectividad, la parte de salud también tiene que lidiar con esas barreras y eso hace obviamente que muchas veces los pacientes ni siquiera lleguen a diagnóstico. Sí. Importante destacar, ¿no?, para que la gente no se relaje y efectivamente si tiene estos factores de riesgo, tabaquismo, algún antecedente familiar de este tipo de cáncer, porque lo comentábamos fuera de cámara, solamente con tener pulmones a uno ya lo hace que pueda desarrollar este cáncer. Efectivamente, uno de los banners más importantes de este año de la ISLC, que es la Asociación Internacional de Cáncer de Pulmón, muestra que el riesgo existe en todos. Todos tenemos pulmones, por lo tanto todos podemos estar expuestos a ese riesgo y eso implica que tenemos que estar todos alerta, que este cáncer tiene que empezar a ser más visibilizado porque es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo. Por lo tanto, aquí requiere un trabajo que es de todos, no es solamente de algunos. Y eso también implica que dentro de lo que se ha estudiado en los últimos años se ha visto que no todos los pacientes son fumadores, que hay un porcentaje de pacientes que tienen ciertas alteraciones genéticas que no se relacionan con el tabaquismo y que de todas maneras desarrollan cáncer de pulmón. ¿Hay alguna noción de qué porcentaje de los que desarrollan este cáncer no fuman activamente al menos? Alrededor de, si decimos que el 80% de los pacientes son etapas avanzadas, alrededor de un 15, un 20, 25% son pacientes que no son fumadores, que dependiendo del país, sí, es un buen porcentaje, que dependiendo del país, de la etnia, varía más o menos. O sea, los europeos más cercano al 15%, nosotros los asiáticos en Perú más sobre el 20%. Hemos hablado del examen preventivo, ¿no?, de la pesquisa. ¿Cómo se hace esto? ¿Es una imagen que se hace? Se ha hablado mucho en los últimos años. El 2011 se demostró en un gran estudio en Estados Unidos que la radiografía no sirve como método de screening, que es como el mito urbano al cual todos nos enfrentamos, que todo el mundo dice, pero hazte una radiografía de tórax. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y lamentablemente está súper demostrado desde el punto de vista científico, con trabajos con poder estadístico adecuado, que no sirve. Lo único que está demostrado hasta ahora que sirve es un escáner de baja dosis. Y lo que se está en el fondo planteando a nivel mundial es que ojalá todos los países tuvieran un piloto de screening de manera de poder demostrar que el escáner de baja dosis funciona en la población y que es útil como método de screening para cáncer de pulmón. ¿Y esta es herramienta al acceso de todos en nuestro país? Lamentablemente en nuestro país no todavía. Estamos trabajando para que eso sea efectivo. La verdad es que los equipos de escáner los usamos todos los días. Están ampliamente disponibles a lo largo de todo el país. Esta es una técnica distinta, por lo tanto habría que hacer ciertos ajustes en el fondo para que el tecnólogo tome una técnica distinta y además que los radiólogos lo analicen de la manera que corresponde en relación a ese tipo de examen. Porque este cáncer está en el GES. Efectivamente, el GES 81. Lo tiene que cubrir, en el fondo, tiene esa... Lo que pasa es que el GES de pulmón lo que cubre es la sospecha, y estos pacientes que irían en el fondo a tamizaje o screening para detección de enfermedad precoz, eso está fuera de la garantía. Todavía en Chile no existe un programa de screening nacional o hay solo un par de lugares que lo hacen en el fondo para su propia población en un sistema cerrado, pero no existe como una herramienta ampliamente utilizada. Otro más en la lista como un desafío importante. O sea, para allá estamos trabajando, efectivamente. Sí. Doctor, ¿y los tratamientos en qué consisten? Los tratamientos yo diría que son lo que a mí más me ha maravillado de esta especialidad, en el sentido de que en los últimos 15 años el desarrollo ha sido explosivo.
Hoy día tenemos múltiples alternativas para tratar a los pacientes, no solo en etapas precoces, sino que además en etapas tardías. Estamos a un nivel, tanto en el sistema público como en el privado, de ofrecer tratamiento a nuestros pacientes, como también lo recibirían a lo mejor en el resto del mundo. Y eso nos pone muy orgullosos. El gobierno ha trabajado desde hace varios años en que estas estructuras de los GES oncológicos ojalá tengan las mejores alternativas de tratamiento. Y en relación al cáncer de pulmón, la verdad es que vamos bastante avanzados. Existe la opción de la quimioterapia clásica, existe la opción de terapias target para todos los pacientes que tienen una alteración genética demostrada de tipo mutaciones, y tenemos toda también una rama que tiene que ver con la inmunoterapia, que también está cubierta para cierto grupo de pacientes específicos. Doctora, y viendo el más, o en los casos más optimistas, se pesquisa, se hace el tratamiento que es efectivo. ¿Qué pasa con las secuelas? Las secuelas dependen obviamente de la condición inicial del paciente. Hay pacientes que llegan en mejores condiciones, otros que llegan en peores. Se hacen muchas cosas en el ámbito, por ejemplo, perioperatorio. A los pacientes se les prehabilita, como decimos nosotros, que en el fondo es un entrenamiento cardiovascular específico, de manera que lleguen mejor a la cirugía y que disminuyan las complicaciones en el postoperatorio, tanto inmediato como tardío. Y aparte de eso, obviamente, nosotros siempre intentamos que los pacientes continúen esa rehabilitación en el postoperatorio. Y obviamente va a depender de la cantidad de tejido pulmonar resecado. Pacientes que van a resecciones más acotadas tienen obviamente menos secuelas, aquellos que van a neumonectomías o a lobectomías más ampliadas obviamente tienen más secuelas desde el punto de vista de su capacidad funcional y su capacidad respiratoria. Eventualmente los casos más graves es seguir la vida con apoyo, ¿no? Respiratorio. Depende, no necesariamente, yo supongo que te refieres al uso de oxígeno, sí, por claro, ejemplo. sí. No necesariamente, la verdad es que son muy poquitos los pacientes que se operan y que terminan con oxígeno en el postoperatorio como temprano en relación como a secuela de la cirugía. Más bien eso es posterior y tiene que ver con el deterioro funcional asociado también a la edad. Pero la mayoría de los pacientes se estudian de una manera específica previo a la cirugía, de manera de asegurar que su capacidad funcional y su calidad de vida post la cirugía sea la más adecuada. Y me imagino que como todos los cánceres, hemos comentado, ¿no?, que el tabaquismo no solamente influye en este cáncer, sino que en prácticamente todas las enfermedades, ¿no? Pero siempre que se habla de otras enfermedades, se habla del estilo de vida, el sedentarismo, la alimentación. Eso me imagino que también se usa en este y en todas las enfermedades de este tipo. Efectivamente, esto es una cosa que es más bien transversal y que, por lo tanto, no sé si ustedes se han fijado, pero en los últimos años el MinSal ha puesto harto empeño en difundir el tema del estilo de vida saludable, en tratar de disminuir los niveles de obesidad en este país, de tabaquismo también y por ejemplo, todo el tema de la actividad física. Hay mucha campaña, sobre todo local, de ese tipo. Y creo que claramente están intentando favorecer desde el punto de vista de la prevención toda esta carga de enfermedades no transmisibles que tienen que ver con los cánceres, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, diabetes y otro largo, etcétera. Y en este caso se da más en hombres, en mujeres. Uno no tiende o no escucha, ¿no?, cáncer del pulmón en niños. ¿Se da también en población más joven? Se da. Lamentablemente yo tengo un paciente de 17 años. Me ha costado porque es difícil, uno tiene niños, pero también ha sido muy bonito porque me ha permitido ver la enfermedad desde otro punto de vista. Los niños son muy distintos a los adultos. Pero acá en Chile, obviamente, y en todo el mundo, la población de más riesgo son aquellos que van entre los 60 y los 75 años. Pacientes más jóvenes generalmente tienen ciertas alteraciones genéticas, tienen mutación ALK, algunos EGFR, y son ellos, en el fondo, los que debutan en etapas más tempranas. Pero la gran mayoría son pacientes de entre 60 y 75. ¿Más hombres, más mujeres? Más hombres. Hombres. Más hombres, pero lamentablemente la incidencia en mujeres va subiendo explosivamente. ¿Y eso tiene que ver con el tabaquismo en sí? Una de las explicaciones en nuestro país, sí, la encuesta de salud del 2017 dice que un 33,3% de la población fuma y que estas mujeres entre los 20 y los 40 van fumando cada vez más. Lo que se ha reportado, por ejemplo, en el periodo de la pandemia es que aumentó el tabaquismo, si bien no hay cifras en el fondo como duras, y lo más probable es que en mujeres eso haya seguido avanzando y probablemente eso lo vamos a ver reflejado en 5 o 10 años más. Doctor, y para terminar, se nos va el tiempo lamentablemente, pero usted nos comentaba quiénes se tienen que hacer el examen, entre 50 y 80 años, que fumen más de 20 cajetillas al día y han sido fumadores, pero alguien que nos está viendo y que fuma o está entre los 40, que fuma 10 cigarros al día, por ejemplo, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué diría usted que tiene que ir a hacerse el examen o hacerse la pesquisa? Yo creo que lo principal que yo recomendaría es que consulten,
¿Por qué? Porque la instancia de consultar es la instancia también en la cual uno puede como personal de salud hacer una intervención. ¿Para fumadores? Para acotando? fumadores. Ya. Los pacientes fumadores, está demostrado que en Chile más del 50% de los fumadores tienen la intención de dejar de fumar. Y ese es un nicho que es muy importante porque es en el cual uno puede hacer ciertas intervenciones como por ejemplo consultoría dentro de la atención de salud, y eso aumenta en el fondo las tasas de cese del hábito tabáquico. Muchos lugares tienen derivación, algunos tienen policlínico también de tabaco en los centros de salud, por lo tanto siempre la llamada es a consultar, y obviamente el personal de salud va a ser el encargado en esas instancias de tratar de fomentar el cese del hábito tabáquico. Como lo mencioné antes, también hay otras enfermedades que se relacionan al tabaquismo que obviamente, como en cáncer pulmonar, también es muy importante detectarlas en etapas precoces. Por lo tanto, siempre el llamado es a los fumadores a consultar en etapas precoces. Claro, en etapas precoces justamente, y no esperar los síntomas porque ya, como nos ha comentado, eso implica un estado más avanzado de esta enfermedad. Doctora María Paz Saavedra, neumóloga del equipo del cáncer pulmonar del Instituto Nacional del Tórax, muchísimas gracias por haber venido acá a las entrevistas en BioBio. Gracias, Loreto, por la invitación. Gracias. Y gracias a ustedes también por estar siempre conectados a las distintas plataformas de BioBio, la radio. Hasta pronto.